Saludamos a la iglesia con la paz del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a todos, que Dios le bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración muy especial delante de la presencia de Dios. Bueno, el día de hoy es un tema muy especial. No se preocupe, no se inquiete, no le vamos a asustar el día de hoy. No es tema de Apocalipsis el día de hoy. Ya escuché el otro día un mensaje acerca del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a hablar acerca de Dios, acerca de la existencia de Dios. Amén. El día de hoy es un culto de enseñanza. Es un culto de enseñanza bíblica, por lo tanto vamos a hablar el día de hoy acerca de la existencia de Dios. Ciertamente, mis hermanos, mis hermanas, todos los seres humanos, todos los hombres tienen algún conocimiento acerca de Dios. Todos los seres humanos de alguna forma, de alguna manera. Por ejemplo, los ateos dicen: yo no creo en Dios. ¿Dónde está Dios? O yo no creo en Dios. Pero el ateo, al negar o al hacer esta controversia de querer negar la existencia de Dios, el mismo ateo está hablando acerca de Dios. O sea, no hay forma de que el ser humano no hable acerca de Dios, porque es parte de la naturaleza humana. En diversas culturas, equivocadamente, erróneamente, muchas culturas, muchas tribus en la antigüedad, muchas culturas primitivas han tratado de representar algo que está dentro del ser humano. Es innato dentro del ser humano el conocimiento de la existencia de Dios. Es algo que está dentro de nosotros. Pero como te digo, muchas religiones, muchas culturas lo han tratado de representar, pero de forma errada, de forma equivocada. Algunos en la antigüedad identificaron a Dios con el sol, otros con la tierra, otros con el mar, de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de esto conforme la Biblia, conforme la palabra de Dios nos enseña, ya que el día de hoy es culto de doctrina, es culto de enseñanza. La palabra doctrina significa enseñanza. Levantemos las manos bien alto, bien arriba, y vamos a hacer una oración muy especial delante de la presencia de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor Dios de la gloria, Dios bendito, Dios amado, nos presentamos delante de ti, Señor, en esta noche. Te pedimos, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, guíanos, oriéntanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la Biblia rápidamente, antes que tome asiento, en el libro de Job, capítulo 11, versículo 7. Libro de Job, capítulo 11, versículo 7. Amén. Gloria a Dios. Libro de Job, capítulo 11, versículo 7. Gloria a Dios. ¿Quién ha encontrado? Dice gloria a Dios. Bueno, usted que tiene la Biblia nos acompaña, y usted que no tiene la Biblia, por favor, simplemente quede escuchando. Dice la Biblia: descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Amén. Cierra tus ojos, repite conmigo: Señor Jesús, háblanos en esta noche a través de tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Tome asiento, por favor. Tome asiento. Y fuertes palmas para Cristo. Da gloria a Dios. Fuertes palmas para Jesús. Da gloria a Dios. Gloria. Ciertamente, mi hermano, mi hermana, esta pregunta que le hizo Sofar, esta pregunta que le hizo Sofar a Job: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Dios, a la perfección del Todopoderoso? Es una pregunta que ha sido debate, o es tema de debate, hermanos, en todas las personas estudiosas de la Biblia, estudiosas de la palabra de Dios. Porque ciertamente todo lo que Dios ha querido revelarnos,
Todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él y que es necesaria o que es necesario para nuestra salvación se encuentra aquí en la Biblia. Todo lo que nosotros necesitamos conocer acerca de Dios está aquí en la Biblia. Sus atributos, su nombre, sus propósitos, sus profecías. Todo está aquí escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Hay muchas cosas, por supuesto, acerca de Dios que muchas veces queremos comprender y no podemos entender. Por ejemplo, la eternidad. La eternidad, mis hermanos, es un término que lo entendemos en cierta manera, la eternidad de Dios, pero realmente comprenderlo en su amplitud es muy difícil. Porque este concepto de la eternidad, por ejemplo, dice que Dios habita en un estado de existencia donde no existe el tiempo. ¿Puede usted entender esto? Para nosotros el tiempo es algo normal. El tiempo es una secuencia de momentos. Yo, por ejemplo, camino hacia aquí, es 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, y este tiempo, el cronos, es relativo y es para todos nosotros, los que vivimos aquí en la tierra y los que participamos de la existencia de este universo. El tiempo nos afecta a nosotros, pero el tiempo no le afecta a Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó el espacio y porque Dios creó el tiempo. Por eso que la Biblia dice que los años de Dios no pasan. Los años de Dios no pasan porque Él habita en un estado de existencia que se llama la eternidad. En la existencia de Dios no existe el tiempo. Por eso dice la Biblia que Dios es el mismo, que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Comprender esto, mis hermanos, mis hermanas, y comprender los atributos de Dios y comprender la grandeza de Dios, mis hermanos, es prácticamente imposible. Nosotros somos limitados. Tenemos una mente limitada. Nuestro cerebro no podríamos así decir, a procesar todo acerca del conocimiento de Dios. Nosotros somos criaturas, podríamos así decirlo, la Biblia nos enseña, somos criaturas finitas, que tenemos un límite, pero Dios no tiene límite. Dios es, por ejemplo, uno de los atributos de Dios, Dios es todopoderoso. Cuando la Biblia dice que Dios es todopoderoso, significa que Él tiene todo el poder. Cuando la Biblia habla de que Dios es, por ejemplo, omnisciente, la palabra omnisciente viene de la palabra ciencia, la palabra omni viene del latín, que significa todo, significa que Dios tiene todo el conocimiento de todo. Usted puede estudiar física, usted puede estudiar matemática, usted puede estudiar medicina, usted puede estudiar química, usted puede estudiar, arte, usted puede estudiar, biología, usted puede estudiar anatomía. Dios tiene todo ese conocimiento dentro de Él. Y Dios comparte ese conocimiento con sus criaturas, porque Dios, mis hermanos, mis hermanas, comparte esa bendición. Pero comprender a Dios completamente para nosotros es imposible. Dice la Biblia, ciertamente cuando estemos en el cielo, lo veremos tal como Él es y lo conoceremos tal como Él es, pero comprenderlo a Dios completamente como es Él es prácticamente imposible. Dios es mucho más grande de lo que tú y yo podamos pensar. Dios es mucho más grande de lo que tú y yo podamos imaginar. Ciertamente, le cuento una anécdota. Ciertamente había un teólogo llamado Agustín de Hipona. Dice que este teólogo estaba caminando por el mar y en medio, a lo lejos, en la orilla, vio a un niño que estaba sacando agua del mar. Este niño había hecho un pocito, un hueco, un pozo en la orilla del mar. Sacaba el agua del mar con su jarra y llenaba el pozo. Sacaba el agua del mar y llenaba el pozo, y el pozo nunca se llenaba. Usted sabe que cuando haces un pozo en la orilla del mar, ¿qué pasa con el agua? Se filtra, ¿sí o no? Entonces Agustín de Hipona lo mira al niño y le dice: oye, niño, eres un tonto. ¿Cómo piensas llenar ese pozo que has hecho sacando agua del mar? ¿No ves que todo el agua se filtra?
Y el niño le dice: mira, más tonto eres tú, porque tú, ¿cómo piensas conocer la grandeza de Dios con esa cabeza tan chiquita que tienes? Con esa cabeza tan chiquita y tan limitada que tienes. Hermano, Dios es mucho más grande de lo que tú y yo podamos pensar y podamos imaginar. En una oportunidad, hace muchos años, escuché a un predicador, a un teólogo, que decía esta enseñanza y se me quedó, y bueno, tiene relación con lo que vamos a hablar aquí ahora. Este teólogo decía que en el cielo, los ángeles, hay muchos rangos de ángeles. Ahí están los querubines, hay los serafines, ¿no? Los serafines, por ejemplo, son los guardas de la adoración a Dios. Ellos continuamente están diciendo: santo, santo, santo. ¿Quién se recuerda la visión de Isaías, ¿no? Y los querubines ahí decían, los serafines, perdón, santo, santo, santo. Y este teólogo decía que estos seres, los serafines, están cerca del trono. Y este teólogo decía, en esta prédica, yo me recuerdo que estos serafines están continuamente cerca al trono, y en cada segundo, decía, en cada segundo, es un teólogo pues muy antiguo, muy conocido, bueno, no voy a decir su nombre, pero tremendo. Dice que en cada segundo, en cada momento, en cada instante, estos ángeles, estos serafines, descubren algo nuevo de Dios. En cada segundo ellos aprenden algo nuevo de Dios. Y lo que ellos comprenden y lo que ellos entienden acerca de Dios les asombra tanto que no pueden resistir a adorar a Dios en cada momento. Es como, por ejemplo, ¿quién ha visto milagros grandes aquí en la iglesia? Por ejemplo, yo en Bogotá, en Colombia, estoy hablando año 96 aproximadamente, la oración del misionero hacia la sede de Bogotá en Colombia. Yo me acuerdo que había un hombre que tenía un brazo más corto que el otro, hermano. Y en esa campaña, con la oración del misionero desde Brasil, me acuerdo que había las transmisiones. ¿Quién se recuerda de las transmisiones? El brazo del hombre comenzó a crecer, hermano, así, como si fuese así, que estaba estirándose. La mano crecía. Una mano más corta que el otro. El hombre vino así, con la mano así, comenzaba a crecer la mano. Y la gente nos comenzaba a gritar, otros saltaban. Y, hermano, escucha, y no podían contener la emoción de ver aquel milagro. Entonces, relacionándolo con lo que este predicador dice o comenta, de que estos serafines en cada momento, en cada instante conocen algo nuevo, en cada segundo, en cada momento conocen algo nuevo de Dios. Ellos no pueden, estos serafines no pueden dejar la impresión y la emoción, y lo que dicen ellos es santo. En cada momento, santo, 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 gloria. Hermanos, ellos descubren en cada momento, en cada instante, algo nuevo, una revelación nueva en cada segundo. ¿Usted puede imaginarse eso? Vamos nosotros a estar en el cielo, viviendo en el cielo, en la presencia de Dios. Vamos a estar en la presencia del Señor. Y hermanos, nosotros también como iglesia, en cada momento, en cada segundo, vamos a conocer algo nuevo de Dios. Y ni toda la eternidad presente, ni toda la eternidad venidera nos alcanzará para poder conocer a Dios completamente, porque Dios es mucho más grande de lo que tú y yo podemos pensar, de lo que tú y yo podemos imaginar. Dios es mucho más grande, mi hermano, gloria a Dios. Pero, hermano, no se quede triste. No se quede triste, porque todo lo que tú necesitas para ser salvo está aquí en la Biblia, gloria a Dios. Todo lo que Dios ha querido que tú conozcas de Él y que es necesario para tu salvación está aquí en la palabra de Dios, está en esta Biblia. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, lea la palabra de Dios, escudriñe la palabra de Dios, conozca más de Dios a través de la lectura de la palabra del Señor. ¿Quién entiende? Dice gloria a Dios. Eso es importante, leer la Biblia,
Porque qué mejor maestro que el Espíritu Santo. Dice la Biblia, les enviaré al Consolador y Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas. El mejor maestro es el Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano. Gloria a Dios. ¿Quién quisiera estar en el cielo ya? Gloria a Dios. Conocer en cada segundo, en cada instante algo nuevo de Dios, hermano. Una revelación nueva. En cada minuto, en cada segundo. No vamos a parar. Así como cuando usted ve un milagro grande, tremendo, fuerte, impactante, usted grita, se emociona, dando glorias a Dios. Cuando descubramos cosas nuevas de Dios en cada momento, no vamos a parar en todo el tiempo que estemos en el cielo de glorificar a Dios. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria. Gloria a Dios. Pero nosotros, mis hermanos, somos seres, dice la Biblia, somos seres finitos, limitados en nuestro conocimiento. Dios es un Dios infinito. Era imposible que el hombre pudiera descubrir a Dios. El hombre no descubrió a Dios. Fue Dios quien se reveló al hombre. Gloria a Dios por su misericordia. Porque el hombre ni con toda su tecnología puede descubrir a Dios. Por ejemplo, hay los telescopios, ¿no? Esos telescopios que apuntan hacia el cielo, hacia millones de años luz, a las profundidades del espacio. No pueden, ni siquiera han llegado, mi hermano, mi hermana, al cielo donde está Dios. Porque existen tres cielos. El primer cielo, el que cubre la tierra. El segundo cielo es donde está el espacio, las estrellas. Y el tercer cielo está mucho más allá de las galaxias, mucho más allá. Es el tercer cielo, es el cielo de Dios. Pero ningún telescopio, ningún ser humano con toda su tecnología podrá llegar a ver el tercer cielo, el cual es el cielo de Dios. Porque somos seres limitados, seres finitos. Por eso que el hombre, por sus propios medios, el hombre no podía conocer a Dios. Tuvo que Dios revelarse al hombre. Tuvo que Dios mostrarse al hombre para que el hombre pudiese conocerlo. Gloria a Dios. ¿Quién entiende? Dice gloria a Dios. Eso se llama la autorrevelación de Dios. Dios se autorreveló al hombre. No que el hombre descubrió a Dios. No que el hombre inventó a Dios. No. Dios se reveló al hombre. Martín Lutero, un gran hombre de Dios, un reformador, el que inició la reforma protestante, en una oportunidad dijo estas palabras. Dijo Martín Lutero que es necesario que el Dios ascónditos, o sea, el Dios escondido, que el hombre por sus propios medios no podía conocer, no lo podía encontrar. El Dios escondido, dice, fue necesario que Dios tome la iniciativa para llegar a ser el Dios revelatus, o sea, el Dios revelado. Dios asimismo se autorreveló al hombre. Abraham estaba en la tierra de Ur de los Caldeos, la casa de su padre, y Dios se revela a Abraham. Dios se revela a Abraham y le promete la tierra prometida y le dice: mira, sal de tu parentela y te llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Le prometió. Dios se reveló. Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Yetro. Estaba pastoreando y por ahí Moisés ve un arbusto, una zarza que estaba incendiándose, quemándose, pero las hojas no se consumían, la zarza no se consumía, o sea, estaba rodeada de fuego, pero no se quemaba, no salía ceniza, no salía humo. Entonces Moisés dijo: voy a ver esta gran visión, esta gran revelación. Y Dios se revela a Moisés. El ángel del Señor, que en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Jesucristo, antes de su encarnación, antes de nacer a través de María, ya se manifestaba en el Antiguo Testamento a través de lo que se conoce como el ángel del Señor. Porque ese ángel, llamado el ángel del Señor, que estaba en la zarza, le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. Yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Y ningún
ángel común puede autodenominarse Dios a menos que realmente sea Dios. Ese ángel del Señor que estaba en la zarza era nada menos que la persona de Cristo. Por lo tanto, ese Dios se autorreveló a Moisés y le dio el encargo de ser el libertador de la esclavitud del Egipto del pueblo de Israel. Gloria a Dios. Y así, mi hermano y mi hermana, Dios se nos ha autorrevelado a través de las Santas Escrituras. Dios se nos ha autorrevelado a través de los profetas. Dios se nos ha autorrevelado, mis hermanos, mis hermanas, para traernos salvación, para traernos vida eterna por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El hombre por sus propios medios, por sus propias fuerzas, por su propio intelecto, es incapaz de conocer a Dios, a menos que Dios tome la iniciativa de darse a conocer. Usted sabe los llamamientos que hay en la Biblia. Es Dios quien llama, es Dios quien toma la iniciativa y llama a sus siervos. Gloria a Dios. ¿Quién ya recibió el llamado de Dios para servirle? ¿Quién ya recibió el llamado de Dios? Gloria a Dios. Dios se nos autorrevela, hermano. Gloria. Libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios hablando muchas veces de muchas maneras. O sea, Dios se ha revelado a nosotros muchas veces, dice la Biblia, y de muchas maneras. En otro tiempo, dice la Biblia, a través de los padres por los profetas. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Gloria a Dios. Dios se nos ha autorrevelado por medio de Jesucristo, dice, por medio del cual, dice la palabra de Dios, por medio del cual, dice la Biblia, hizo el universo. Dios hizo el universo por medio de Cristo. Jesucristo es el creador, dice la Biblia, de todo lo que existe. Como dice la palabra de Dios, por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Qué tremendo, hermano. Ese Dios todopoderoso, creador del universo, se hizo hombre. Se hizo hombre. Caminó con los hombres y pagó el precio del pecado de la humanidad. Porque según la ley, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y dice la Biblia que Jesucristo es el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Oye, eso es fuerte. Eso es fuerte. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había preparado a Jesucristo para morir en la cruz. Desde antes de crear el mundo, desde antes que tú nacieses, antes que nosotros naciésemos, antes de que el universo fuese hecho, fuese creado por Dios, como dice la Biblia, por medio de su palabra Dios habló y fueron hechas las cosas. Por medio de la palabra Dios creó. Gloria a Dios. Y esa palabra, gloria a Dios. Amén. Dice que el Cordero fue inmolado. ¿Qué significa eso? Significa que Dios conoce todas las cosas. Ese atributo de Dios se llama la presciencia de Dios. La presciencia. Entender este concepto de la presciencia es muy importante, porque es una de las columnas fundamentales de la fe cristiana y sobre todo del sistema arminiano. La presciencia de Dios. Dios conoce todas las cosas. Dios sabía que tú ibas a nacer tal fecha. Dios sabía cómo te ibas a llamar antes de crear el mundo. Imagínate. Antes de crear el universo ya Dios te conocía. Ya Dios sabía. Gloria a Dios. Me explico.
Agustín de Hipona, en una oportunidad, bueno, yo tomo varias, como dice la Biblia, retener lo bueno, desechar lo malo, ¿sí o no? Retener lo bueno, desechar lo malo, ¿no? Yo sé que Agustín de Hipona tiene muchas cosas que no son convenientes, no son bíblicas, pero hay que retener lo bueno y desechar lo malo, hermano. En una oportunidad, Agustín de Hipona dijo estas palabras: cuando Dios creó el universo, creó al hombre, creó a los ángeles. Mira, fuerte esto, ilustra muy bien. Dios tenía tres opciones. Primero, la primera opción, no crear absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios no tiene necesidad de nada, hermanos. Dios no necesita de nosotros. Dios es autosuficiente. Dios tiene autoexistencia. Él existe por sí mismo. Él no depende de nadie para existir. Dios no depende de nadie para existir. Él es autoexistente. Es un atributo de Dios también. Él es autoexistente. Nosotros como seres humanos dependemos de Dios para existir, ¿sí? El sol que Dios ha creado, mi hermano, el sol que Dios ha creado nos alumbra, nos da calor, hace que la temperatura de la tierra sea agradable para que el hombre y ser humano pueda vivir. La lluvia que cae hace que los frutos y la cosecha se produzca. Imagínate, ¿no? El mar Dios ha puesto para que el hombre pueda pescar. Entonces, eso es parte de la providencia de Dios. Nosotros dependemos de Dios para existir, para vivir. El aire que rodea la tierra, ¿no?, que rodea la atmósfera de la tierra, es necesaria para nuestra respiración. Entonces, dependemos de Dios. Pero Dios no depende de nadie. O sea, Agustín de Hipona dijo: uno, Dios no tenía necesidad de crear absolutamente nada. Segundo, escuche. Segundo, Dios pudo haber creado un universo donde todos le sean obedientes, ángeles y seres humanos, sean obedientes. Pero al Dios hacer esto, al hacer que todos sean obedientes, tendría que quitarle a su creación, a sus criaturas, lo que se conoce como el libre albedrío. Seríamos seres sin libre albedrío, simplemente obedeciendo órdenes como si fuésemos robots. Por ejemplo, un robot usted lo programa y el robot camina y va derechito. Y usted lo controla, le dice al robot: va para la izquierda, va para la izquierda, va para la derecha, va para la derecha. Es el robot, porque tiene ciertos comandos, ciertos software que hacen que este robot pues camine y se dirija y haga las cosas que tenga que hacer. No tiene voluntad propia. Seríamos como robots. Pero Dios no quiso que su creación sea como robots. Ahí va la tercera opción. Dios, cuando creó el universo, decidió dar a su creación, darles, y ahí otro concepto muy importante dentro del sistema de la salvación y dentro de lo que es el conocimiento de Dios y dentro también del sistema arminiano, es el llamado libre albedrío. Dios decidió darle al ser humano libre albedrío. Dios decidió darle a los ángeles libre albedrío. Dios sabía que al darle a los ángeles y Dios sabía que al darle al hombre libre albedrío, el hombre iba a caer de la gracia, que Adán y Eva iban a pecar. Ya Dios lo sabía. Por eso que Dios preparó el cordero antes de la fundación del mundo. ¿Se recuerda o no se recuerda? ¿Se recuerda o no se recuerda? Ya Dios preparó el cordero de Dios desde antes de la fundación del mundo, ya, porque Dios sabía, a través de su presciencia, a través de la presciencia, Dios conoce todas las cosas, el futuro, lo que va a acontecer, Dios conoce. ¿Quién entiende? Dice gloria a Dios. Entonces Dios decidió darle al hombre libre albedrío. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Uy, se rebelaron los ángeles, le agarraron por sorpresa a Dios. Dios no se lo esperaba. No, a Dios nada le toma por sorpresa, hermano. A Dios nada le toma por sorpresa. Uy, Adán y Eva comieron del fruto prohibido. La agarraron de sorpresa. Uy, Dios no se lo esperaba. Uy, Dios. No, a Dios nada le toma por sorpresa. Ya Dios sabía. Por eso que Dios preparó el cordero desde antes de la fundación
del mundo. Gloria a Dios. Escucha. Entonces, la pregunta que muchos se hacen y muchos por ahí se dicen: pero si ya Dios sabía que los ángeles iban a pecar, ¿para que Dios, por qué si Dios sabía que los seres humanos iban a caer de la gracia, iban a pecar? Entonces, ¿por qué Dios los creó? Porque Dios sabía que de ese grupo de ángeles que Él creó iba a haber un grupo, un remanente que le iba a ser fiel, que le iban a servir no por temor, sino por amor. Gloria a Dios. Dios sabía también que de ese grupo de seres humanos que Él iba a crear iba a haber una multitud de gente pecadora, una multitud de gente rebelde, una multitud de gente que derramaría sangre. Pero Dios también sabía que de ese grupo, de ese montón de gente que iba a habitar en esta tierra, Dios sabía que iba a haber un grupo de personas que lo iban a servir por amor, que le iban a servir, gloria a Dios, que iban a ser, gloria a Dios, salvos, nacidos de nuevo. Dios sabía. Gloria a Dios. O alguien está aquí en la iglesia obligado. Alguien te obliga a venir a la iglesia. Estamos aquí por amor, ¿sí o no? Sin ningún interés. Sin ningún interés. Gloria a Dios. Dios sabía que iba a haber un grupo de personas. Por eso que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo el cordero que iba a ser inmolado. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hermano, Dios se nos revela de muchas formas, de muchas maneras. Dice la Biblia, el necio dice la Biblia, Salmos 14, versículo 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El necio dice: no hay Dios. Pero Dios se revela a nosotros de diferentes maneras. Hay dentro de lo que es la Biblia lo que se llama la revelación especial, y hay la revelación general. Hay dos tipos de revelación con que Dios se revela. Preste atención. Si gusta anotar, anótelo. Amén. Anótelo. Dos tipos de revelación: la revelación general y la revelación especial. La revelación general es la revelación que Dios da a sí mismo de su existencia a través de la creación. ¿Qué cosa quiere decir? Que la creación misma que Dios ha creado nos revelan la existencia de un creador. Porque nada puede existir por sí mismo. Nada puede existir por sí mismo. Algunos científicos por ahí, locamente, muchas veces en sus argumentos dicen: no, que el universo se creó solo, a sí mismo. El universo se creó solo. Es imposible que algo se cree solo. Es imposible que la nada pueda crear algo. Yo te pregunto, dentro de la nada, ¿qué cosa hay? Nada. Dentro de la nada no hay átomos, dentro de la nada no hay moléculas, dentro de la nada no hay partículas, no hay nada, no hay nada. Entonces, si dentro de la nada no hay nada, ¿cómo que la nada puede crear algo? Es absurdo, ¿sí o no? Decir que el universo se creó solo, de la nada, es una locura. Gloria a Dios. Pero lamentablemente, gente, pues, como dice la Biblia, gente necia, creyéndose, dice la Biblia, ser sabios, se hicieron necios. Mucha gente prefieren creer a esta frase, a este dicho tan, podríamos así decirlo, tan absurdo, que hacen, mis hermanos, mis hermanas, de esto como si fuese una verdad. Y se enseña en los colegios, y se enseña en las universidades, y dice: no, que el universo, que la gran explosión, está bien, la gran explosión, pero ¿qué vino antes de la gran explosión? Y temas semejantes, por ejemplo, la llamada teoría de la evolución de las especies por selección natural de Charles Darwin, también es un absurdo completo y terrible. Y así dice la Biblia que las personas, pues, necias, tratan de ocultar, o mejor dicho, niegan la existencia de Dios. Entonces, el universo, la creación misma, nos habla
de la existencia de Dios. El universo mismo nos habla de la existencia. Eso se llama la revelación general. Dentro de los argumentos de la existencia de Dios existe lo que se llama el argumento teleológico. El argumento teleológico, que significa, telos viene de la palabra diseño. Si usted ve el universo, usted ve el universo con un diseño pues perfecto. El universo tiene un diseño perfecto. Por ejemplo, la Tierra. Imagínate que este atril que está aquí es la Tierra. Y este florero que está aquí es el Sol. Imagínate. Un ejemplo. La Tierra está a una distancia exacta del Sol, de tal manera que la temperatura que hay en la Tierra hace posible la existencia del ser humano. Si la Tierra estuviese más cerca del Sol, ¿cómo sería la Tierra? La Tierra sería muy caliente, demasiado caliente, que haría que la existencia de la vida humana fuese imposible. Si la Tierra estuviese alejada del Sol, muy alejada del Sol, la Tierra sería tan fría, tan fría, tan fría, que haría imposible la existencia de la vida humana. Pero, ¿casualidad? No, no es casualidad. Una mente inteligente puso la distancia de la Tierra al Sol para que el ser humano pudiese vivir tranquilamente en este planeta con una temperatura agradable. Eso nos enseña que existe un creador, nos enseña que existe Dios. Gloria. Nos enseña que existe un creador, alguien que diseñó, que hizo un diseño inteligente. Por eso se llama argumento teleológico. Teleológico. Telos viene, ¿no? Argumento teos viene Dios, de la palabra Dios, teo, ¿no? Dios, y, ¿no? Teleológico, que significa diseño. El diseño inteligente. Dios diseñó todo inteligente. Por ejemplo, tú que estás ahí, vamos a ver a ti, tú que me estás mirando. Bueno, yo estoy sudando ahorita. Imagínate, nosotros tenemos esta ceja que está acá, ¿sí o no? Cuando usted suda, te hago una pregunta, cuando usted suda, ¿te cae el sudor en el ojo? ¿Te cae o no te cae el sudor en el ojo? ¿Por qué? ¿Qué cosa desvía el sudor para que el sudor no caiga en tus ojos? Esto que está aquí, las cejas, el delineamiento que hay en tu cráneo y las cejas. Porque el sudor, si alguna vez tú has probado el sudor, ¿qué sabor es? Salado, ácido. Imagínate, tú estás corriendo o estás apurado por ahí para llegar a tu trabajo, no sé, al instituto, a la universidad, estás corriendo. Imagínate que no tuviésemos esta protección, caería todo ese ácido, todo ese sabor salado en los ojos, y nuestros ojos, ¿qué cosa pasaría con nuestras vistas? Se dañarían. Pero Dios dijo, no, le voy a colocar esto, para que sus ojos sean protegidos. Entonces, eso habla de la existencia de Dios. ¡Aleluya! Eso nos enseña de la existencia de una mente inteligente que diseñó todas las cosas. Vamos a ver en ti también, de nuevo. A ver, haz así tu palma así. Trata de golpearte el ojo. ¿Puedes? No, ¿sí o no? Está protegido. Tus ojos están hundidos. Está hundido. Esa posición que tienen tus ojos es una protección. Y Dios te diseñó así. Gloria a Dios. Vamos a seguir contigo. Hay muchos ejemplos. Vamos a ir contigo. ¿Quién tiene estos pequeños vellos dentro de la nariz? Que muchas veces se junta con una mucosidad, ¿sí o no? Y cuando muchas veces sale la mucosidad, sale como que con algo medio terroso a veces, ¿no? ¿Quién ha visto por la avenida Bancay? ¿Quién ha visto esas plantitas que ya están muertas ya, ¿no? Pero ¿qué color están las plantitas de la avenida Bancay? Están negras, ¿sí o no? Por el smog, por el hollín, por el humo de los carros. Así estarían tus pulmones si Dios no hubiese puesto la mucosidad en tu nariz, si Dios no hubiese puesto estos vellitos que están aquí, que están ahí, que usted tiene dentro de la nariz, hermano. Sirven de protección, sirven como un filtro, así como usted tiene ¿quién tiene carro por ahí? ¿Quién tiene carro? Los carros tienen filtros, ¿sí o no?
Ese filtro hace que el aire sea purificado y entre al motor. Igualmente Dios nos ha diseñado de esa manera, de esa forma. Entonces, ¿quién puede decir que Dios no existe? Si nosotros, que somos la creación de Dios, somos la prueba de que Dios existe. ¡Gloria! Alabado sea el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! Por eso que esta revelación se llama la revelación general. Y la revelación general nos habla de la existencia de Dios a través de lo que Dios ha creado. A través de la naturaleza que existe, nosotros comprobamos la existencia de Dios. Comprobamos la existencia del Creador a través de las cosas que miramos a nuestro alrededor. Gloria. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, tremendo, tremendo, hermano. La existencia de Dios es algo que es evidente. Una es la revelación general y la otra es la llamada revelación especial. La revelación especial es la revelación, por ejemplo, que Dios nos trae acerca de su existencia a través de la Biblia. La Biblia es una revelación especial de Dios, es una autorrevelación de parte de Dios dada a la humanidad. Entonces, la revelación especial también la podemos encontrar en Jesucristo a través del llamado el ángel del Señor o el ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento era la persona de Cristo antes de su encarnación, antes de nacer como hombre. Ya Cristo se manifestaba en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová o el ángel del Señor. Eso también se llama revelación especial, la autorrevelación que Dios hace de sí mismo. ¿Quién recibió autorrevelación? Recibieron los profetas, autorrevelación. Dios se reveló a ellos. Por ejemplo, Moisés en la zarza, ¿no?, que hablamos hace un momento, cuando Abraham estaba en Ur de los caldeos, Dios se autorreveló a Abraham. Eso se llama revelación especial. Dios se revela a nosotros de diferentes formas. Dios se revela de diferentes maneras. Gloria. Ahora, la pregunta que muchos por ahí se hacen, y sobre todo los niños, ¿no?, cuando están en edad de los preguntones, 6 años, 7 años, que preguntan todo, ¿no?, le quieren saber de todo, los preguntones. A ver, esta pregunta: ¿quién creó a Dios? ¿Quién me puede responder? Nadie. Nadie. A Dios no lo ha creado nadie, hermano. Te digo esto porque si algún día tú te encuentras por ahí con un ateo, pero ahorita les voy a enseñar algo muy importante. Entonces, a Dios no lo ha creado nadie. Él es autoexistente. Dios no tiene principio. Dentro del estado de existencia de Dios, que se llama la eternidad, no existe principio, no hay un inicio, no hay un principio. Dentro de la eternidad no hay un inicio, no hay un principio, no existe el tiempo. En la existencia de Dios no hay un inicio, ni tampoco hay un final. La tierra, por ejemplo, la tierra no es eterna. La tierra existió a partir del momento que Dios lo creó. Los ángeles tampoco no son eternos. Los ángeles son inmortales, sí, no mueren, pero no son eternos, porque ellos pasaron a existir a partir del momento que Dios lo creó. A partir del momento que Dios lo creó, recién los ángeles pasaron a existir. El único que es eterno es Dios. Él no tiene principio, Él no tiene fin, Él es eterno. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Él no fue creado, siempre ha existido. Él existe en sí mismo. Gloria a Dios, en sí mismo. Él existe en sí mismo. No necesitó ser creado. El universo fue creado por Dios. De la nada, dice la Biblia, de la nada. Como dice, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. El libro de los Hebreos dice que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, la materia, lo que se ve, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, o sea, fue hecho de la nada.
¿Cómo es esto? Dios con su poder, Él hizo a través de su poder. No es que la nada cree algo, porque la nada no puede crear nada. Espero que entienden, ¿no? Espero que no se esté mareando. Estoy tratando de ser lo más didáctico posible para que lo pueda entender. Entonces Dios, a través de su poder, creó las cosas. No necesitó ninguna materia prima. El zapatero necesita el cuero para hacer el zapato. El sastre necesita la tela para hacer el pantalón, ¿no? El alfarero necesita el barro para hacer los jarrones, para hacer ¿no? Las tazas, los platos. Pero Dios no necesitó de nada. Él simplemente por su poder. Por eso dice la Biblia, nosotros entendemos que el universo fue constituido, fue hecho por la palabra de Dios. De tal manera que Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Sea la noche, el día, separó. Sea las aguas, sean los animales según su género, según su especie. Y aparecieron los animales por el poder de su palabra. Dios tiene ese poder porque Él es todopoderoso. Gloria a Dios. Él es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Esa creación de Dios a través de su poder, a través del poder de su palabra, se conoce, en la teología se conoce como creación ex nihilo, que viene del latín, de la nada, que significa de la nada. Del latín ex nihilo, que significa la creación de la nada. La creación de la nada, tan solamente por su palabra. Dios dijo y pasó a existir. 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 Dios dijo, produzcan los árboles sobre la tierra y para todos los árboles que existen en el mar, los peces, las bestias marinas se crean, y Dios creó simplemente por su palabra. Qué tremendo, hermano. Gloria a Dios. Pero cuando Dios creó al hombre, Dios se tomó su tiempo, porque el hombre iba a ser una creación especial de Dios. Dice la Biblia que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios lo creó al hombre de la llamada Adama. La palabra Adama significa polvo rojo. Dios creó al hombre del polvo rojo. Qué tremendo. De la Adama, del polvo rojo. Y ese polvo rojo, ¿qué cosa es? Usted conoce la arcilla roja, ¿sí? Si usted, por ejemplo, coge la tierra, usted va a un parque, coge la tierra, lo mete en un análisis químico, va a una tumba de una persona que ya murió pues cientos de años, que su cuerpo, sus huesitos están hechos de arenita, porque como dice la Biblia, polvo somos y al polvo volvemos, ¿sí o no? Compara la composición química de la tierra, compara la composición química de los restos humanos que son hechos polvito con el tiempo, con el pasar de los años. Usted va a ver que la composición química es la misma. Tiene la misma composición. El polvo de la tierra con los restos humanos de las personas que han fallecido. Tiene la misma composición química. Gloria a Dios. No somos nada, somos polvo. Gloria a Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, gloria a Dios. Dice la Biblia que Dios creó al hombre, pues de la Adama, del polvo rojo. Dios lo creó. Y según la tradición judía, bueno, más adelante, Dios permite, vamos a hablar acerca de la creación del hombre con más detalle. Bueno, pero simplemente, según la tradición judía, Dios creó al hombre del polvo de una piedra que está sobre el monte del templo de Jerusalén. Esa piedra se llama el Eben Shepiah, o piedra del fundamento, dicen los judíos. Está en el Talmud eso. Según el Talmud judío, que el Talmud son libros de comentarios judíos de los rabinos del Antiguo Testamento. Dice que Dios creó al hombre del polvo que rodea el Eben Shepiah, porque Dios no creó al hombre en el huerto del Edén. Dios lo creó en un lugar fuera del huerto del Edén, porque Dios, dice la Biblia, si usted lee la Biblia, dice Dios puso al hombre en el huerto. Dios lo puso al hombre, Adán siendo ya creado. ¿Me entiende? Siendo ya creado. Entonces, el hombre fue creado por Dios, de una manera especial. Dios se tomó su tiempo de crear al hombre
Le creó las manitos, le creó los bracitos, las piernas, y dice la Biblia, y le sopló en su nariz aliento de vida. O sea, ese muñequito de barro que Dios moldeó con sus propias manos, figurativamente, eso se llama antropomorfismo, porque Dios es espíritu. Bueno, es otro tema. Entonces Dios creó y le sopló en la nariz, y pasó el hombre a ser un ser viviente, un ser viviente. Por ahí en otras traducciones dicen alma viviente. Gloria a Dios. Somos una creación especial de este Dios tremendo, hermano, de este Dios poderoso, de este Dios maravilloso que creó todas las cosas que Dios creó. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 20. Presta atención, y esto es fuerte. Tiene que ver con la llamada revelación general. Mire lo que dice. Escuche. Lo invisible de Él. ¿Qué cosa es lo invisible de Él? Lo que no podemos ver de Dios. Su eterno poder, su deidad, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dice. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y se pueden discernir, o sea, el poder de Dios, su divinidad, su poder, su deidad, su divinidad, pueden, dice Pablo, pueden ser observadas, dice, se pueden discernir por medio de las cosas hechas. O sea, se puede comprobar la existencia de Dios, dice Pablo, su eterno poder, ¿no? Lo invisible de Él, su eterno poder, su existencia, dice Pablo, se puede discernir, se puede ver, se puede observar a través de las cosas que Dios ha creado, a través de la creación. Es lo mismo que le dije hace un momento, ¿sí o no? A través de la creación misma nos habla de la existencia de Dios, de la existencia de un creador. Gloria a Dios. Aleluya. Los ateos dicen no hay evidencia suficiente para creer en Dios. No obstante, la Biblia nos enseña que toda persona en su interior tiene un conocimiento acerca de Dios. Todos buscamos de Dios, de alguna forma, de alguna manera. De alguna manera es algo innato dentro del ser humano. Amén. ¿Quién entiende? Dice gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, tremendo. Hay muchos ejemplos, pero me faltaría el tiempo para poder hablar acerca de estos ejemplos. Otro argumento acerca de la existencia de Dios es el llamado argumento cosmológico. El llamado argumento cosmológico. Dice, este argumento cosmológico dice que todo tiene una causa y que debe haber existido una primera causa. Nada se produce por sí mismo. Todo en este mundo tiene una causa. Todo tiene una causa. Al llamado argumento cosmológico fue propuesto, ¿no?, para probar la existencia de Dios por Tomás de Aquino en la llamada 5 vías. Dice el argumento cosmológico que todo tiene una causa. Nada se produce a sí mismo. En el universo, Dios, por ejemplo, Él no es afectado por las leyes que rigen el universo. Dios creó el tiempo, Dios creó el espacio. Dios creó el tiempo y el tiempo no le afecta a Dios, porque Dios es el creador. ¿Quién creó? Entonces, este llamado argumento cosmológico de la existencia de Dios dice que todo tiene una causa y que debe haber existido una primera causa que no se causó a sí misma. Entonces, aquello que causó la existencia del universo es nada menos que Dios. Este universo no se creó por sí solo, sino fue Dios quien lo creó. Eso se llama el llamado argumento cosmológico de la existencia de Dios. Hermanos, Dios en un sentido es incomprensible. En un sentido. ¿Por qué? Como te dije al principio, conocer todo de Dios es imposible.
ni toda la eternidad nos alcanzaría para conocer a Dios completamente. O sea, conocemos a Dios, sí, en la medida de que Él se nos da a conocer, en la medida de que Él pues se nos ha revelado, en la medida pues que Él se nos revela continuamente muchas veces. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 12 dice: ahora vemos por un espejo, ahora vemos como por un espejo, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, dice, en parte conocemos, porque la Biblia nos trae una revelación de Dios que es necesaria para nuestra salvación. Es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos por el momento. Pero cuando estemos en la presencia de Dios, dice, conoceremos muchas más cosas. Dice, entonces conoceré como fui conocido. Entonces conoceré como fui conocido. Qué tremendo. Dice la Biblia, el necio dice, Dios no existe. Qué tremendo, qué terrible, hermano. La necedad. Cuando la propia existencia del universo, cuando la propia creación nos habla de la existencia de Dios. Para terminar. ¿Quién ha escuchado hablar de Albert Einstein? Bueno, Albert Einstein no es cristiano, él es judío. ¿Sabe que los judíos creen en Dios, sí o no? Albert Einstein cuenta esta historia. Estaba chiquitito, estaba yendo al jardín, más o menos 5 o 6 años. Cuenta esta historia, dicen que es real. Albert Einstein dice, chiquito, pequeñito, dice, estaba yendo al jardín. Y lo terrible es que Albert Einstein tenía un profesor en el jardín que era ateo. Y este profesor, cada vez que llegaba, antes de sentarse en su silla, miraba a los niños y le decía, niños, Dios no existe. Todos los días. Niños, Dios no existe. Todos los días, todos los días. Albert Einstein, pues, que es judío, el niño, ¿no? Criado bajo las enseñanzas de Dios. Y estaba ¿cómo se llama? En el jardín, imagínate. Un día, pues, Albert Einstein pues, ya se cansó de tanto decir Dios no existe, de escuchar esa palabra. Y un día Albert Einstein, antes de que el profesor diga Dios no existe, le dice, profesor, disculpe con todo respeto, ¿por qué usted dice que Dios no existe? El profesor le dijo, claro que niño, ¿cómo que Dios va a existir? Dios no existe. A ver, muéstrame, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Yo no lo veo, Dios no existe. Por tanto, si no lo veo, no existe. O sea, el profesor era materialista. ¿No? Si no existe, si no lo toco, no existe. ¿No? Si no es materia y no puedo tocarla, no existe. Se llama el materialismo, pensamiento materialista, la materia. Entonces, porque ¿dónde está? Por eso que no existe, no está ¿dónde? No lo veo. Entonces Albert Einstein lo mira al profesor y le dice, profesor, disculpe una pregunta, con todo respeto, ¿el aire existe? Le dice. El profesor dice, claro, sí, el aire existe, porque si no fuese por el aire no viviríamos, no podríamos respirar, nos ahogaríamos, moriríamos. Entonces Albert Einstein le dice, ¿dónde está el aire? No lo veo. ¿Dónde está? Niño tonto, ¿cómo vas a decir que no existe? Sí, el aire existe, porque mira, estamos respirando aire. Si no moriríamos. Pero ¿dónde está el aire, profesor? No lo veo. Entonces Albert Einstein le dice, profesor, disculpe con todo respeto, pero Dios es como el aire. El hecho que usted no lo vea no significa que no exista. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. El hecho que usted no lo vea no significa que Él no exista. Gloria. Tomás, le dijeron, el maestro ha resucitado. Todos los discípulos contentos, el maestro ha resucitado. Gloria. Y Tomás dijo, no, ¿qué va a hacer? No, si no metiere mi dedo donde están los clavos, no creeré. No, si no, no cree. ¿No? Tomás tenía la fe del mundo. ¿Qué cosa dice el mundo? Ver para creer, ¿sí o no? Ver para creer. Entonces, cuando Tomás estaba diciendo esas palabras, Cristo se aparece en medio de la habitación. Las puertas estaban cerradas, las ventanas estaban cerradas, todo estaba cerrado. Entonces Cristo apareció. ¿Qué cosa hizo Cristo? Atravesó las paredes, ¿sí o no?
Muy pronto vamos a tener un cuerpo glorificado, semejante al de la gloria de Cristo, dice la Biblia. Vamos a poder atravesar las paredes, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, es otra historia, es otro mensaje, otra prédica. El cuerpo glorificado es otra prédica. Bueno, entonces se apareció Cristo y le dijo: a ver, Tomás, ven, pon tu dedo. Cuando Tomás lo vio, dijo: ay, Padre mío, Señor mío. Ay. Tomás, porque has visto, has creído. Más bienaventurados son aquellos que nunca han visto y han creído. Más bienaventurados son aquellos que nunca han visto y han creído. Gloria a Dios. Bienaventurados los que nunca han visto y han creído. ¿Quién nunca ha visto a Dios? ¿Quién nunca ha visto a Dios? Yo tampoco he visto a Dios, hermano, pero yo creo. ¿Por qué? Porque el cristiano se mueve por fe. El cristiano vive por fe. El cristiano heredará la salvación, la vida eterna, por medio de la fe. ¡Gloria! ¡Alabado sea el nombre de Cristo! ¡Gloria! La ideología del mundo: ver para creer. La fe nuestra es creer para después recién ver. Creer para recién después ver. Gloria a Dios. Pronto viene nuestra victoria, hermano. El arrebatamiento de la iglesia. Fuerte las palmas para Cristo. Póngase de pie. Gloria a Dios. Póngase de pie. Póngase de pie. Gloria a Dios.